Y vamos a trabajar aquí. A ver, dice, al finalizar la sesión, el estudiante aplica la ley de Gauss como una alternativa de la ley de Coulomb para determinar campos eléctricos. Vamos a ver lo que es el flujo de campo eléctrico y la ley de Gauss, ¿ya? A ver, entonces, dudas de la clase anterior. La semana pasada vimos... no, la clase anterior, ¿no? Vimos este tema de integrales. No sé si tienen alguna inquietud ahí, alguna duda. Resolvieron los ejercicios propuestos. O el ejercicio que quedó propuesto, ¿no? ¿Todo claro ahí? Entonces ahora vamos a ver nuestros saberes previos ya, para poder empezar. Dice, ¿qué nos representan estas imágenes y a causa de qué surgen? Tenemos 5 minutos para responder, a ver. Podemos escribir en el chat. ¿Qué representa y a causa de qué surge? A ver, entonces respondemos lo que sabemos de esas preguntas. La impulsión y la repulsión, profesora. Ya, la repulsión y el otro término fue la Atracción. atracción. Ya puede ser, a ver, una idea, ¿no? Es la idea que tenemos. Signos positivos o negativos, o sea, signos del mismo Sí. se dispersen y cuando son diferentes se atraen. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Parece que no, ¿no? A ver, vamos a empezar entonces. ¿Alguien escribió acá, no? Nada, buenas tardes. A ver, entonces, ¿cuál es la utilidad de este tema? Bueno, estamos trabajando estos temas de campos eléctricos. Y aquí nos habla de los teléfonos móviles, la televisión, los transmisores de radio, que generalmente producen campos eléctricos y estos se utilizan para transmitir las señales, ¿no? Sin utilizar cables. Ahí tenemos también el microondas, que utiliza una señal electromagnética que incluye un campo eléctrico
utilizamos también para poder calentar nuestros alimentos, ¿no? A través de la radiación también, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué cosa es el flujo. Y para esto observamos aquí en la imagen un objeto, ¿no? Y estas líneas de color verde representan un fluido en volumen, dice, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es que el flujo viene a ser la cantidad del fluido que atraviesa a una superficie dada, ¿no? Como en este caso, que es esta caja que representa la superficie que voy a considerar, y estamos observando el fluido en el volumen, ¿no? Que va a atravesar por esta superficie. Entonces el flujo es la derivada del volumen con respecto al tiempo, o de punto diferencial de área, esta integral, ¿no? Entonces recuerde, por ejemplo, este diferencial de B, que es el volumen, es diferencial de X por diferencial de área, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el flujo? Es la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie o diferencial de área. Aquí tenemos, por ejemplo, una superficie, un flujo que va a atravesar esta superficie o esta área, y entonces vemos el campo eléctrico que está representado aquí, este diferencial de área que es perpendicular a la superficie que se está considerando aquí, y estamos viendo que forma un ángulo teta, ¿no? Y acá también se ha representado este vector unitario también perpendicular a la superficie que se está considerando. Entonces el vector diferencial de área tiene igual, pues, magnitud igual, ¿no? Al diferencial del área. Siempre hay que tener en cuenta que se debe representar perpendicular a la superficie. Entonces diferencial de área es diferencial de AN, este vector unitario. El flujo en este caso es el producto del campo por el área, o el campo por el área por el coseno del ángulo. Entonces podemos emplear esta expresión si el campo no depende del área y si el ángulo entre la normal y el campo se mantiene constante, dice, ¿no? Entonces se puede considerar el flujo como el producto de el campo eléctrico por el área. O acá la magnitud del campo por el área por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Ustedes saben que hay una propiedad del producto. Cuando tengo dos vectores, A punto B, este es módulo de A, módulo de B, por coseno del ángulo, ¿no? Y aquí vemos cómo un flujo atraviesa esta superficie, un poco de campo, aquí representado con estas flechitas, y una superficie, ¿no? Que tiene esta forma. Y aquí vamos a ver tres casos. Bueno, ya vimos que la definición es esta, ¿no? La magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno del ángulo que hay entre ese campo y ese vector, ¿no? De área. Entonces puede ser que cuando el flujo atraviese la superficie, ¿no? Puede ser que el campo eléctrico, como en este caso, y n, que es un vector unitario perpendicular a la superficie, sean perpendiculares. Si son perpendiculares, el ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90 es 0, entonces el flujo en este caso es 0. Ahora, puede darse esta segunda condición, ¿no? En esta segunda condición nos dice que podría ser que el campo y el vector unitario sean paralelos, ¿no? Entonces, si son paralelos, quiere decir que en este caso podría representar así, ¿no? Por acá debería estar n, ¿no? Ahí. Entonces, si n está aquí, si esto es n, el vector unitario n, y el campo, ¿no? Y para que esto pase también, este vector es perpendicular a la superficie, recuerden, ¿no? En este caso forman un ángulo de 0 grados, son paralelos, entonces aquí vemos que el coseno de 0 es 1 y el flujo va a ser el producto de la magnitud del campo por el área.
Ahora podría ser también que sean antiparalelos, ¿no? Entonces ahí ya no va a ser esto, ¿no? Vamos a tener algo así, ¿no? Antiparalelo, ¿no? Entonces si forman 180 grados, el flujo es menos la magnitud del campo por el lado. Entonces hay que tener en cuenta estas condiciones, ¿no? Para poder determinar si el flujo es 0 o puede ser el producto del campo por el área o puede ser menos el campo por el área. Va a depender, ¿no?, de la posición en la que está ubicada el vector. Por ejemplo, en este caso de repente se puede ver algo mejor. Un cubo de arista L está situado en una región de campo eléctrico uniforme. Determine el flujo que atraviesa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de este cuando el cubo está orientado con dos de sus caras perpendiculares al campo. ¿Cómo se ilustra en la figura? Este es el bloque, o esta es el cubo, ¿no? Se tiene una arista L. Y vemos que el flujo de campo está representado por estas flechas que van en esta dirección, ¿no? Y los vectores unitarios que siempre se representan perpendiculares a la superficie. Por ejemplo, para esta cara, este es el vector perpendicular a esta superficie, ¿no? N5. O para esta cara posterior, N4, ¿no? O para esta cara que aparece por acá, vemos N2, o para esta cara que es N1, y así, ¿no? O para la lateral también, ¿no? N3. Entonces, cuando quiero aplicar esta condición para calcular el flujo, se determina el flujo, ¿no? El flujo eléctrico. Entonces tengo que considerar esta condición. El flujo eléctrico es ese campo, ¿no? Por el, en realidad debería ser así, ¿no? Punto, el vector unitario y el vector área, ¿no? Esto es lo que debemos utilizar. Entonces, si aplicamos esta condición en cada una de las caras, por ejemplo, vamos a empezar con N1, esta cara que tenemos acá. Por ejemplo, esta cara, ¿no? Mira, ahí vemos cómo N1 es perpendicular. Entonces, para poder reemplazar aquí, voy a tener el campo en magnitud, ¿no? Y este campo por el vector N y por el área. El área es, como tiene arista L, es L al cuadrado. Ahora, ¿qué ángulos forman N y el campo? Estamos viendo un ángulo de 180, ¿no? Entonces, ya en la diapositiva anterior vimos que podemos utilizar esta condición, ¿no? Entonces, es E por L coseno de 180 es menos negativo, entonces es menos E L cuadrado. Podríamos considerar aquí el flujo 1, ¿no? Si fuera el flujo 2, que se puede considerar en el caso de esta cara, ¿no? Tengo esta, esta carita, ¿no? En esta cara estamos viendo N2, que es paralelo al campo. Entonces aquí voy a tener E por L cuadrado por el coseno de 0 grados. O sea, el coseno de 0 es 1, entonces voy a tener E por L cuadrado. Si vemos el flujo 3, bueno, aquí llamemos flujo 1, ¿no? Vamos a acomodar aquí. Bien. El flujo 3, entonces es con respecto a esta cara, ¿no? Ahí estamos hablando de esta cara, que es esta por acá, ¿no?
Entonces, para esa cara, ahí tenemos N3. Resulta que para esa cara, el ángulo entre el vector unitario, ¿no?, del área y el campo es perpendicular, ¿no? Estamos viendo un ángulo de 90 grados. Es E por L cuadrado por coseno de 90. Y esto es 0, ¿no? Y así tendríamos que analizar las otras tres caras restantes. Por ejemplo, este N4, ¿no? Para el flujo 4. Acá vamos a colocar el flujo 4, ¿no? Que también es perpendicular el vector con el campo, ¿no? Entonces es 0, igual que el flujo en la cara, digamos, en el punto 5, que es hacia arriba, ¿no? También es perpendicular, ¿no? Estamos hablando de esta cara, ¿no? Ahora estamos hablando de esta cara, pues. Ahí vemos también que vector unitario N5 hacia arriba y el campo en esa dirección, ¿no? El campo en esa dirección y el vector hacia arriba formando 90 grados. Entonces también es 0. Y lo mismo sucede con el flujo en la otra cara que es hacia abajo, también 0. Entonces, cuando queremos hallar el flujo total que corresponde a la suma del flujo que pasa a través de cada cara, es decir, ahí tengo que sumar el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo 4 más el flujo 5 y más el flujo 6, ¿no? Ya vimos que, bueno, estos son 0, ¿no? Este también. Este es menos E por L cuadrado y este es E por L cuadrado. Finalmente también va a dar 0. Entonces ahí tenemos este ejercicio. Acá puse solamente para darnos cuenta. Pero bueno, entonces ahí tenemos el flujo con respecto a esta cara, tenemos un flujo igual a 0. Recuerde que estamos aplicando esta condición, ¿no? E por A por coseno del ángulo. La magnitud del campo por la magnitud del área por coseno del ángulo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? O sea, solamente consiste en hallar el ángulo y operar nada más, ¿verdad? Sí, porque todas las caras son iguales, todas las caras tienen la misma superficie. La otra condición es el campo. Necesitamos el campo y necesitamos la superficie. La superficie en todas las caras es L cuadrado, ¿no es cierto? Y el campo hay que analizar, ¿no? Si es perpendicular o paralelo. En cada una de las caras hay que ir viendo, ¿no? Y bueno, hay que ir viendo el ángulo que forma el campo con ese vector unitario, ¿no? Entonces, mucho depende acá de ese ángulo. De qué ángulo están formando el campo con el vector unitario y de ahí ya. De ahí determina. Profesora, ¿Sí? ¿cómo formó el coseno de 50 grados? Disculpen. No es coseno de 50, es coseno de 0. Ah, ya, listo, ¿verdad? ¿Cómo así, por favor? Este es 0 grados. Lo que pasa que para el número 2, acá tenemos el campo, que es este, ¿no? Acá también, ¿ve? Acá también va el campo para esta cara, ¿no? Estamos ahora en esta cara, ¿no? Analizando para lo que me estás consultando. Estamos en esta cara, mira. Entonces, cuando vemos y analizamos el campo, sale en esa dirección. Y el vector unitario tiene esta dirección, ¿ve? Acá abajo. Y el campo también. Entonces, quiere decir que el campo y el vector unitario son paralelos. ¿Qué ángulo forman? Forman 0 grados, ¿no?
están en el mismo sentido formando 0 grados. Entonces, E, magnitud del campo, por la magnitud del área, en este caso L cuadrado, y por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 es 1 y te va a quedar E por L cuadrado. Así hay que analizar, ¿no? Bueno, hay que hacer el análisis cara por cara. En cada una de las caras hay que ir viendo, ¿no? Cómo está representado el vector unitario y cómo está para esa cara el campo. Entonces, por ejemplo, N5, ¿no? Solo para uno más para definir, ¿no? Por ejemplo, sobre esta cara. Sobre esta cara, ya. Siempre se representa el vector unitario perpendicular, como se ve acá. Y el campo, estamos viendo un campo en esta dirección. Para esta cara, el campo está así. Entonces, ¿qué ángulo forma? Es este ángulo, ¿no? Que es de 90 grados. Entonces, si es 90 grados, estamos acá, ¿no? Coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Entonces quiere decir que este flujo es 0. Y así tengo que analizar para cada una de las caras, ¿no? En el N6 también sucede lo mismo, porque es lo que tengo es, bueno, la misma figura, solamente que ahora está hacia abajo este vector, ¿no? Pero también, si vemos, acá está el campo, y acá está el vector, aquí. ¿Y qué ángulo forma? Bueno, forman 90 grados también, por eso que acá 0 también. Y así hay que analizar, ¿no? Para cada cara, esta es la cara de arriba, la cara superior y la cara inferior. Ahora las laterales, que son 4, también hay que ir a analizar. Y ahí N1 va con el costado, ¿verdad, profesora? Por eso forma 180. claro, N1 es este vector, ¿no? Este que está acá. Que sale perpendicular a esta cara. Acá tenemos esta cara. Entonces, para este caso, vemos que el flujo de campo está pues en esta dirección. ¿De qué ángulo forma? En este caso forman 180. Bueno, eso es. Ahora revisemos el siguiente ejercicio, que también tiene una propuesta muy parecida, solamente que en el siguiente caso hay un ángulo, ¿no? Se ha movido un ángulo, no el campo, como lo vamos a ver acá. Vamos a borrar esto. Acá dice que esto continúa, ¿no? El cubo está situado en una región de un campo eléctrico. Determina el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de este cuando, acá ya no estamos en esta primera situación, sino acá, ¿no? Cuando el cubo se gira a un ángulo θ, como en la figura, como en este caso. Nuevamente tengo que ir analizando qué ángulos forman en cada cara, ¿no? Este es la cara, y digamos, esta es una de las caras, sobre lo cual estamos viendo un ángulo N1 y un vector campo. Por ejemplo, este es el vector, ¿no? Este es el flujo de campo, ¿no? Entonces, si yo veo el ángulo, ¿cuánto es ese ángulo, no? Eso es lo que tengo que determinar aquí. El ángulo que se forma entre este vector campo y este vector unitario. ¿Cuánto es eso? ¿Qué ángulo es ese? Ese no es 180, ¿no? ¿Qué ángulo sería? Sería 180 menos θ, ¿no? Entonces ahora voy a tener así el flujo 1, a que es igual, ¿no? Nuevamente aplicamos
el campo por n por el área, ¿no? Tengo e por l cuadrado, pero aquí lo que tengo que fijarme es en el ángulo que existe entre el campo y n, ¿no? Es decir, que en este caso tenemos el coseno de 180 menos teta, ¿no? Entonces voy a tener e por l cuadrado. ¿Cuánto es el coseno de 180 menos teta? Ahí tenemos el coseno, la función coseno en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante solamente la función seno y su inversa son positivos. Todas las demás son negativas, entonces vamos a tener acá menos e por l cuadrado por el coseno de teta. Y así hay que ir analizando, ¿no? Luego el flujo en la siguiente cara, el flujo 2. A ver, estamos hablando de esta cara, ¿no? De esa, ¿no? Entonces, ahí estamos observando que el ángulo entre el campo y ese flujo es el ángulo teta, ¿no? Entonces voy a tener acá e por l cuadrado por el coseno de teta. Luego, el flujo 3, estamos hablando de esta cara, ¿no? Este ángulo, ¿no? En el flujo 3. Y ahí vemos que es perpendicular, pero que se ha movido un poquito, un ángulo teta, ¿no? Entonces voy a tener así e por l cuadrado por el coseno de 90 más teta. ¿Cuánto es el coseno de 90 más teta, no? Entonces tengo menos Seno de teta. por l cuadrado. El coseno de 90, ahí tendría menos e por l cuadrado por, ¿cuánto me está diciendo? El seno, ¿no es cierto? Seno. Ya. Ahora todavía nos falta el flujo 4, ¿no? Ahí se ve claramente el ángulo, ¿no? 90 menos teta, ¿no? En este caso tengo que analizar acá, ¿no? ¿Qué ángulo está formando el campo con N4? Es este, ¿no? 90 menos teta. Entonces voy a tener E por L cuadrado por coseno de 90 menos teta. Bueno, entonces tengo acá E por L cuadrado. ¿Cuánto es el coseno de 90 menos teta? Es también, ¿no? El seno del ángulo teta, ¿no? Como es menos, estamos hablando del primer cuadrante y tendremos un valor pues, positivo. El 5, el flujo 5, por L cuadrado, a ver, en N5, estamos por acá, ¿no? Veamos acá N5, este es el campo. ¿Qué ángulo forma con N5, ¿no? Ahí sí es claramente 90 grados, ¿no? Entonces tengo acá por coseno de 90 grados. Coseno de 90 es 0, entonces, bueno, acá voy a tener 0. El flujo 6 también E por L cuadrado. Este que está aquí hacia abajo, también formando un ángulo de 90 grados. También será acá por coseno de 90 grados igual a 0. Y ahí hemos determinado el flujo en cada una de las caras, ¿no? Y el flujo total que viene a ser la suma, ¿no? El flujo total es el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo 4 más el flujo 5 más el flujo 6. Estamos viendo acá que el 5 y el 6 dan 0.
esto salía menos e por L cuadrado por coseno de teta, el otro salía más e por L cuadrado por coseno de teta, el tercero salía menos L cuadrado por seno de teta, y el cuarto más E por L cuadrado por seno de teta. Bueno, en síntesis tenemos 0, ¿no? Ahí se va a cancelar todo, ¿no? Este se va a cancelar con este, y este de acá se va a cancelar con este, y nos va a quedar 0, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos este otro ejemplo. Profesora, Dime, te escucho. profe, disculpe, del N3 nomás podría repetir. Del 3, digo. Ya. Lo que pasa es que acá el campo se ha movido un ángulo, ¿no? Un ángulo teta, ¿no? Entonces, en este caso, el N3 está o corresponde a esta cara, ¿no? Estamos hablando de acá, ¿no? De esta cara. El campo es este, y está en esa dirección, ¿no? Y vemos acá, para esta cara N, que debería ser perpendicular como era en este caso. Acá N3 es perpendicular con el campo, ¿no? Como lo hemos analizado. Pero como se ha movido un poquito, se ha movido un ángulo teta, que es este, ¿no? Entonces también el N3 también se mueve un ángulo teta con respecto a la perpendicular, a la línea perpendicular, ¿no? Entonces vamos a tener un ángulo entre el campo y este de 90 más teta, ¿no? Bueno, continuemos. Ya. Entonces, en el caso anterior hemos visto un cubo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el cubo, o lo que nos está pidiendo aquí, pero para una esfera, ¿no? Si una carga puntual Q está rodeada por un cascarón esférico de radio R y determina el flujo eléctrico a través de la esfera debido a esta carga. Entonces,
Todavía no está la definición acá. Aquí está, ¿no? Bueno. Para determinar entonces en este caso el flujo eléctrico, tenemos la integral de superficie de punto diferencial de A. Y vamos a determinarlo, ¿no? Aquí sería el flujo. Ya lo integramos, ¿no? Podemos tomar directamente acá el flujo por este diferencial de área, que en el caso de una superficie esférica es 4pi por r al cuadrado. Podemos tomar el flujo como la magnitud del campo por el área, ¿no? Entonces estamos viendo acá, si observamos en este cascarón esférico, aquí se ha tomado un pequeño segmento, ¿no? Digamos una pequeña superficie, ¿no? Y acá se ha representado el diferencial de área y el campo en realidad se representa de esta forma, ¿no? Estas líneas representan el campo de manera radial en esta dirección. Entonces vemos que el ángulo entre el campo y este diferencial de área, ¿qué ángulo están formando, no? ¿Qué ángulo tienen, no? Es un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces es E por A por coseno de teta, es E por A por coseno de 0 grados, en realidad es este producto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar acá? O que utilicé acá, ¿no? Es el campo, la magnitud del campo por el área de esta superficie, que es un cascarón esférico, que es 4pi por r al cuadrado. Entonces el flujo es 4pi por el campo por r al cuadrado. Y ahí quedaría, no se puede trabajar más. Ese es el flujo para este cascarón esférico. Profe, solo sería la fórmula de la esfera y cambiarle nomás. Poner la superficie 4pi por r cuadrado hay que saber, ¿no? No tenemos acá ningún dato más, no tenemos valores, ¿no? Solamente es un ejercicio de manera literal, no nos están dando más datos, ¿no? Nos dan el flujo, R, bueno, la carga, ¿no? Pero no podemos aplicar todavía la propiedad porque están en las diapositivas posteriores, ¿no? Para poder determinar algo más, ¿no? De repente la carga, ¿no? Se podría determinar, pero no, como no pide, solamente aplicar esa condición. Ley de Gauss. Ahora sí vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? Dice, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie que encierra es conocido como la superficie gaussiana, ¿no? Genera un campo que es igual a la carga encerrada dividida entre la permitividad eléctrica, que es representada con este epsilon sub 0, ¿no? Entonces el flujo, aquí solamente hemos utilizado esta parte. Esto, ¿no? O lo que está acá, ¿no? El flujo acá. Pero si ustedes observan aquí, estamos con esta misma expresión, pero se está adicionando esto, ¿no?
Entonces es igual a esta carga neta o esta carga encerrada dividido entre épsilon sub 0. O esto, ¿no? O sea, ahora puedo determinar el flujo no solamente con la integral de punto diferencial de S, ¿no? O con E por el campo, por el área, ¿no? Por el coseno del ángulo. Sino que ahora voy a poder también, si tengo esta condición de la carga, dividir la carga entre épsilon, ¿no? Porque esta constante es un valor conocido. Entonces aquí tengo, ¿no? Esta propiedad que es la que puedo utilizar para ahora continuar desarrollando algunas situaciones, ¿no? Dice, una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita, que es esta, ¿no? Este es el alambre. Como ustedes ven, está cargado positivamente, ¿no? Y la línea de campo para una carga positiva es saliendo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Como en este caso está representado en esa dirección. Y entonces se construye una superficie gaussiana que tiene la forma de un cilindro alrededor de esta varilla, ¿no? O de este alambre, ¿no? Se tenía solamente este alambre que estaba cargado positivamente. Lo que se ha hecho es construir una superficie gaussiana, pero como es un alambre que tiene esta forma, la superficie gaussiana va a tener la forma de un cilindro, ¿no? Y de esa superficie se toma un elemento de área y se representa este diferencial de área que es perpendicular a esta superficie que se ha tomado, ¿no? Lo que nos pide en este caso es que calculemos el campo eléctrico. Dice, la carga por unidad de longitud es lambda. Eso también ya se vio en las clases anteriores, ¿no? La carga por unidad de longitud es lambda. Vimos esto, ¿no? Densidad lineal, diferencial de Q sobre diferencial de E, ¿no? Entonces, en este caso es Q lambda por L, ¿no? Por la longitud. Aquí tenemos esta longitud, ¿no? Una carga Q entre la longitud. También se puede considerar así, ¿no? Entonces, si aplicamos esta condición, que es lo que nos están dando ahora para poder resolver, tengo el campo diferencial de S, ¿no? ¿Cómo es el área de un cilindro? A ver, jóvenes, ¿cuál es el área de un cilindro? Pi r cuadrado por la longitud del cilindro, profesor. Pi por R cuadrado por L. Dos veces pi r cuadrado. Dos veces. Más la longitud del cilindro. ¿Cómo es el área de un cilindro? El área total. ¿Total o lateral, profesora? Esta parte, lo que estamos considerando acá. Ah, ya, es 2 pi r por Pi R por L. L, sí. 2 pi. 2 pi por el R. radio por la longitud. Claro. Esto es la carga sobre épsilon, ¿no? Entonces, como acá me está pidiendo que calcule el campo, entonces el campo eléctrico es Q dividido entre 2 pi épsilon Rn. Pero como acá no tenemos la carga, lo que tenemos es lambda, entonces hay que escribirlo en función de lambda, ¿no? O sea, acá Q sobre L es lambda, ¿no? Es como decir así, 1 sobre 2 pi épsilon R, y acá podemos dejar Q sobre L. Pero este Q sobre L, por acá lo habíamos dejado como lambda. Entonces, en realidad el campo es lambda, que es la densidad lineal o la distribución lineal, sobre 2 pi épsilon R. Donde épsilon viene a ser la permitividad, que es una constante, es 8,85 por 10 a la menos 12, pero como no tenemos acá mayores valores, no lo vamos a reemplazar. No hay acá
valores para la densidad lineal, el radio, nada, ¿no? Entonces, literal, podemos dejarlo ahí como una constante. Y por R. Esta expresión es la expresión para calcular el campo eléctrico en una distribución de esta forma. Ahora, en el examen no le vamos a pedir que demuestres, lo que vamos a pedir es que aplique, ¿no? Entonces, se le va a dar una barra infinita, tiene un radio, no, tenemos una barra infinita cargada positivamente, determinar el campo a una distancia de 3 metros, ¿no? Entonces, ahí tiene que construir la superficie gaussiana y darse cuenta que este valor de R vendría a ser los 3 metros. Y si me da la carga, bueno, depende, ¿no? Si me da la densidad lineal también, puedo utilizar directamente esta, pero puede ser que tenga que utilizar esta porque me dé la carga, me da la longitud de la varilla, me da la carga y me dice que calcule el campo, no sé, a 2 metros, 3 metros, o 2 centímetros, 5 centímetros. Entonces ahí lo tengo, ¿no? Para poder calcular, tener un valor, digamos una cantidad numérica, ¿no? Pero este es solamente literal, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lo que vamos a pedir en la evaluación es que aplique esta condición, esta demostración, la última. Y ahí ya se le va a poner datos, ¿no? En el caso creo que no hay talleres. No, igual acá, ¿no? Por ejemplo, para una esfera, cómo se halla el flujo, puede ser que le dé el campo IR y que determine el flujo. Bueno, ahí tenemos entonces para el caso de una varilla de esta forma. Pero vamos a continuar revisando ejercicios, no se preocupen, lo van a hacer rápido en el parcial. ¿Alguna duda? Profesora, Entonces, disculpe, ¿por qué le puso 1? Disculpe ahí. ¿por qué le puse 1 acá abajo? Acá. Sí, Eso es de esto. Acá puedo escribirlo como este Q, 1 por Q. Entonces 1 para este denominador y Q sobre L. Necesitaba el Q sobre L para poder reemplazarlo, porque Q sobre L es lambda. Lo que pasa es que en el ejercicio no es dato la carga, el Q, sino es lambda, ¿no? Entonces tengo que escribir la respuesta en función de lambda. Entonces es solamente un acomodo, ¿no? Para poder reemplazar ahí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 1 por Q, aquí tienes Q. Y 2 pi epsilon R por L. Si tú ves esta expresión, es la misma que esta. Escrita de otra forma, pero es lo mismo. ¿Qué dice? Cálculo escalar y no vectorial. En este caso necesitamos el escalar, ¿no? El producto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando apliquemos Biot-Savart, ahí vamos a aplicar el producto cruz en los ejercicios. Pero acá se necesita el producto punto. Por lo que están preguntando. A ver, ¿quién es? Carlomagno, ¿no? Ya, continuamos.
Dice, encuentra el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita, en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área sigma. Bien, entonces tenemos una lámina delgada como esta, ¿no? Como la que estamos observando acá. Miren, acá. Lo que se hace aquí también es construir una superficie gaussiana, que está aquí representada de color lila, ¿no? Que es un cilindro, ¿no? Aquí está, superficie gaussiana. Entonces, al construir esta superficie, lo que vemos es que acá se representa el campo en esa dirección. Tenga en cuenta que esta lámina está cargada es positiva, ¿no? Está cargada positivamente, ¿no? Entonces ya hemos hecho eso en las semanas anteriores, ¿no? Ya ustedes saben, tiene una carga positiva, así salen las líneas de campo. Tiene una carga negativa entrando, ¿no? Entonces por eso está representado en esa dirección. Como vemos acá, ¿no? Apuntando hacia afuera, digamos, ¿no? O acá también. Entonces lo que quiero calcular aquí es el campo, ¿no? Entonces voy a utilizar la misma condición que hemos visto, porque está acá también, ¿no? El flujo es la integral de superficie de E punto diferencial de S. Entonces aquí, en este caso, voy a tener un campo, primero un campo que es constante. Y luego cuando aplico es E punto diferencial de S, vamos a centrarnos un ratito solamente en este producto junto. ¿Qué ángulo forma el campo? Magnitud del campo por diferencial de S por coseno. ¿De qué ángulo sería ahí? ¿Qué ángulo les parece que es? A ver, el flujo es perpendicular a la superficie. 90. 90, 90. Dice. ¿Cómo debe representarse ese diferencial de S? Miren, por acá, por ejemplo, ¿no? Acá está representado. ¿Cómo se representa acá? Siempre perpendicular a lo que estamos tomando acá, ¿no? Acá se toma un elemento de área, ya. Y entonces esto se representa perpendicularmente, ¿no? O sea, en este caso, ¿cómo voy a representar para acá? Que es el área, ¿no? Tendrá que quedar así, ¿no? Igual acá. Entonces, ¿qué ángulo forman? A ver. 180. Forma Pero 90, grados en el mismo sentido. forma 90 grados. Estoy hablando del ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de S. ¿Qué ángulo es? No. 180. Está en el mismo sentido, profesora, 0 grados. 0 grados. 0 grados, correcto. 0 grados. 0 grados. Es 0 grados. Entonces, es 0 grados. Va a quedar de esta forma, ¿no? Si yo veo acá en esta integral, como el campo es constante, va a quedar así. Bueno, igual, ¿no? Tenemos la integral acá, ¿no? De diferencial de S, y es para toda la superficie, ¿no? Entonces en realidad va a quedar solamente E por S, o E por A, que puede ser, ¿no? Pero en este caso nos están dando como S. Donde E es la magnitud del campo, S es la magnitud de la superficie. Entonces este valor de E por S es igual, acá, ¿no? A la carga neta o la carga encerrada, Q, entre épsilon. Y ahí tenemos, ¿no?
Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos, ¿no? Dos caras también, ¿no? Y tenemos que considerar no solamente porque el plano está por la mitad, ¿no? Entonces tendría que multiplicar aquí por 2. Aquí lo que tenemos es E por S, ¿no? Igual a la carga dividido entre épsilon. Como son dos, o bueno, si quiero determino la primera y lo multiplico por 2 iguales, ¿no? Entonces aquí sería Q sobre épsilon por S, ¿no? Eso es lo que tengo acá. Ahora, recuerde que acá nos está dando, igual que en el caso anterior, ¿no? Tenemos una carga positiva por unidad de área, ¿no? Pongamos aquí una carga encerrada, como dice acá. Carga uniforme positiva por unidad de área. Este sigma. Es como, a ver, la densidad lineal es diferencial de Q sobre diferencial de la densidad superficial, diferencial de Q sobre diferencial de área o diferencial de S, y la otra es la volumétrica, ¿no? Diferencial de Q sobre diferencial De volumen. Ahora estamos en esta de acá, ¿no? En el ejercicio anterior hemos utilizado esta, pero ahora estamos en esta, ¿no? Entonces quiere decir que sigma es la carga entre la superficie, ¿no? Eso es lo que tendría que reemplazar acá, ¿no? Entonces acá voy a tener que el campo es, bueno, la carga, esta carga, lo que tenemos es sigma por S, entre epsilon sub 0 por S. Y aquí podría cancelar, ¿no? Y al final a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta parte. Sí. Entonces tengo en realidad 2 veces el campo es esto, ¿no? Por lo tanto, el campo total en realidad es sigma sobre 2 epsilon. Esta expresión es la que me permite calcular el campo eléctrico en esta lámina, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. A ver, tenemos esta lámina que está cargada positivamente, ¿no? Lo que se hace es construir una superficie gaussiana de esta forma, tiene la forma de un cilindro. Como está cargado positivamente, el campo se representa en esta dirección, ¿no? Las líneas hacia afuera, ¿no? Y además, recordemos cómo se representa para esta área el vector, ¿no? Diferencial de S perpendicular. Para esta otra, este diferencial de S. Entonces, cuando analizamos esta expresión que nos dan aquí, antes de ir a la integral, decíamos E punto diferencial de S es E diferencial de S por coseno de 0, porque estamos viendo que el ángulo entre el campo y este diferencial de superficie es 0. Entonces, E por diferencial de S nada más, ¿no? Entonces yo reemplazo acá para un campo constante, ¿no? Para un campo constante, es como que yo tengo E punto diferencial de S o E por diferencial de S, pero este que es constante podemos sacar fuera de la integral y va a quedar E integral diferencial de S. Esto integrando para todas las superficies E por S. Esto era solo la primera parte, todo esto. E por S, pero esto es la carga entre épsilon, ¿no? Entonces recordamos aquí también la otra condición, ¿no? Estamos aquí todavía, ¿no? La densidad lineal, superficial, volumétrica, pero estamos aquí. Sigma diferencial de Q sobre diferencial de S. O sigma es la carga que estamos considerando, la carga encerrada entre esta superficie. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Para reemplazar acá. Es este producto de sigma por S.
Entonces acá lo he reemplazado. Epsilon, que es la constante, la permitividad por S, y acá la carga, sigma por S, se simplifica y queda solamente, en la mitad sería, ¿no? Esta parte, ¿no? Sigma sobre epsilon, pero recordar que tenemos para ambos lados, ¿no? El doble sería. 2 veces el campo, sigma sobre epsilon. Entonces, en realidad el campo para una lámina de esta forma es sigma sobre 2 epsilon. Y ahí estaría recién terminando el ejercicio. Bueno, entonces aquí estamos terminando esta parte, vamos a ver la parte práctica. Los ejercicios. Sí, así es, Zulín, no hay problema. Uno lo puede enviar con el nombre de todos, no hay problema. ¿Ya? Las autoevaluaciones son así, excepto los talleres que ahí sí les pido que lo hagan de manera individual. A ver, en esta separata, igual vamos a resolver, ¿no? Vamos a continuar todavía trabajando, pero ahora en el tiempo que tenemos vamos a procurar practicar un poco. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el ejercicio número 2? A ver, les voy a dar 5 minutos y me dicen cuánto les ha salido. A ver, qué idea tienen, cómo lo resuelven. Analícelo, a ver, el ejercicio 2.
Profesora, Sí, te escucho, dime. ¿qué tal, profesora? Buenas noches. Una consulta. ¿Cuántos ejercicios tenemos que enviar? Ayer, en la clase anterior, perdón, No, de hoy. de ahora solo pedí que en 5 minutos a ver si me dan la respuesta de este ejercicio número 2. Todavía no he dejado tarea en el Canvas. Ah, ya, profesora. Si alguien tiene la respuesta, me puede ir diciendo cómo lo ha resuelto, ¿verdad? Este es el ejercicio 2 de la separata. ¿Cómo lo podríamos resolver? A ver, ¿qué idea tienen? ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguna idea? A ver, dice. 3 cargas puntuales. Carga 1, carga 2 y carga 3. Están encerradas por una superficie. O sea, en realidad tengo esto, ¿no? Una superficie cualquiera. Y dentro tengo carga 1, carga 2 y carga 3. ¿No? Determine el flujo neto que cruza la superficie, ¿no? Y hemos visto que el flujo se puede calcular con la integral de E punto diferencial de S. Pero también, según Gauss, podemos calcularlo como la carga neta o la carga encerrada dividida entre epsilon. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo sencillo, ¿no? El flujo es en realidad, aquí tenemos, ¿no? La carga 1 más la carga 2 y más la carga 3 entre epsilon. Aquí han sacado 3, dice que sale, ¿no? Entonces acá sería, a ver, 30 nano, que es 10 a la menos 9. Este es nano. El nano es 10 a la menos 9, ¿no? Más la carga 2, 150 por 10 a la menos 9, más la carga 3, que es menos 70 por 10 a la menos 9. Esto dividido entre epsilon. ¿Cuánto es epsilon? 8,85 por 10 a la menos 2. Y desarrollo esto y debo sacar el flujo, que es lo que me están pidiendo. 110 nanocoulomb epsilon. Entonces hay que saber, ¿no? Acá solamente que el nano es 10 a la menos 9, ¿no? Ya eso se les explicó en la clase anterior, ¿no? Sí, de la separata de la semana 3, sesión 2, correcto. Ahora les voy a volver a mostrar para ver otro ejercicio. Bueno, entonces acá, ¿cuánto sale? $12,43 por 10 al cubo.
Ya, entonces es 1,24 por 10 elevado al exponente 4. Newton metro cuadrado por Coulomb, ¿no? ¿De dónde salió épsilon? El valor de 8,85. Esa es una constante, igual que utilizamos K 9 por 10 a la 9. Aldair. Épsilon es la permitividad, es una constante. Siempre tienes que utilizar ese valor de 8,85 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Así como utilizamos para la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. ¿Recuerda cuando hemos visto fuerza de atracción o repulsión? Fuerza electrostática, igualito, ¿ya? Ya listo, entonces ahí tenemos el ejercicio 2. Estamos revisando acá la separata. Si tendría que resolver la 1, por ejemplo, ¿cómo lo haría? A ver, con lo que ya se ha trabajado, ¿no? Hay que ver lo que ya se ha trabajado. Si el campo eléctrico en la superficie de un tambor de fotocopiadora, solamente en la superficie, ¿no? Está cargado uniformemente y tiene este valor. Aquí tenemos el campo, que es 2,3 por 10 elevado al exponente 5 newton. ¿Cómo lo resolvería, no? Determine la densidad superficial. ¿Cómo haría? Acabamos de ver cómo se determina para una lámina el campo, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de demostrar por acá, creo que está. Ya se borró. Claro, ¿no? Entonces, podemos utilizar eso, pero como acá dice solamente en la superficie, en realidad el campo va a ser aquí la densidad dividido entre épsilon, ¿no? Y como lo que quiero calcular aquí es la densidad, solamente multiplico el campo eléctrico por épsilon sub 0. Entonces, ese campo eléctrico es 2,3, según lo que me están indicando acá. Es 2,3 por 10 a la 5. Y por épsilon, que es 8,85 por 10 a la menos 2. Y de ahí debo tener la densidad superficial. ¿Cuánto sale? 4 por 10 elevado a la menos 6. Así sale. No creo que salga a 4, ¿no? Porque 8 por 2, 16. Más bien 2, ¿no? 2 por 10 a la menos 6. Coulomb por metro cuadrado. O en todo caso, 2 micro, ¿no? Coulomb por metro cuadrado. Así, ¿no? Así debe salir. Profesora, no se ve, ¿No se ve? solo se ve el ejercicio que dicen 1, 2, 3, 4. Ahora,
Ahora sí, profesor, así se ve. Sí, usted estaba compartiendo la otra. A ver, estamos utilizando esta expresión que ya demostramos solamente para la parte, la superficie, dice, de un tambor, ¿no? Para calcular la densidad, la distribución superficial, entonces multiplicamos el campo por la permitividad en el vacío, es 2,3 por 10 a la 5 y por 8,85 por 10 a la menos 2. Ahí tenemos. Ya, entonces vamos a ver. 2,035 por 10 a la menos 6, ¿no? Ya lo podemos cambiar ahí. ¿Eh? Ya. Esta es la separata de ejercicios, ¿no? Este ejercicio, el número 3, por ejemplo. A ver cuánto sale. Dice el campo eléctrico a 0,2 de una línea uniforme y muy larga de carga es de 800 newton por coulomb. Determine cuánta carga está contenida en una sección de 1 centímetro de la línea. A ver, ¿cómo lo dibujamos por acá? Esta es la línea. Nos dice que calculemos en 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro es la longitud, 0,01 metro. Ahí tengo que calcular la carga, ¿no? Entonces lo que hacemos es construir una superficie gaussiana, más o menos de esta forma, ¿no? Ya que nos está indicando que es de 1 centímetro, tendrá que ser así, ¿no? ¿Ven? Esa es la superficie gaussiana. Es un campo
Bueno, acá pueden poner el signo. No se ve mucho, ¿no? El campo en esta dirección y la distancia, ¿no?, de este punto, digamos de la línea hasta donde quiero hallar el campo, desde acá hasta acá, eso viene a ser R. Entonces hemos demostrado que para hallar el campo eléctrico, ya se borró, ¿no? Aquí, lo que salió acá, bueno, no lo tenemos, pero hay que volver a hacerlo, ¿no? El campo eléctrico por 2pi R por L es la carga encerrada entre épsilon, ¿no? Pero acá lo que quiero determinar es la carga, ¿no? Entonces la carga es 2pi RL por épsilon, y acá debo de determinar 2pi épsilon RL. El campo eléctrico a 0.2 metros de una línea uniforme, o sea acá, ¿no? El campo eléctrico a 0.2, este es 0.2, desde la línea hasta donde quiero hallar, en este punto P, digamos, ¿no?, es de 800 Newton por coulomb. Determine cuánta carga está contenida en una sección de 1 centímetro de la línea, ¿no?, como lo hemos dibujado ahí. Entonces la carga es 2pi, épsilon es 8,85 por 10 a la menos 12. R es esa distancia desde la, digamos, esta línea o esta varilla, ¿no?, hasta donde está el campo, ¿no?, o sea, 0.2. Y L viene a ser la longitud, que en este caso es 0.01. Y de ahí tengo la carga. ¿Cuánto sale la carga? Entonces es más o menos 8,9 o 9 por 10 a la menos 10, ¿no? A ver, así lo sacaron, 9 por 10 a la menos 10. 9 por 10 elevado al exponente 10, ¿no? Oh, bueno. Ya, puede ser igual, no hay problema entonces. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿De dónde sale qué? ¿Pi? Estamos considerando el área de esta superficie. Es 2pi por R por L. Estamos hablando del área de un cilindro. Alexander Peralta. Bueno, entonces ahí creo que ya no nos da más tiempo, ¿no? Vamos a ir terminando. 1,11 por 10 a la menos 13. A ver, revisa. Ay, creo que acá faltó multiplicar algo, ¿no? Puede ser, porque acá lo que falta es multiplicar el campo.
esto por esto, 2pi RL epsilon E, y acá debería ser por 800. ¿No? Faltó multiplicar acá el campo, ¿no? Es 2pi RL por E, 2pi RL epsilon por E, aquí faltó multiplicar por 800. A ver, verifique antes de terminar. Es 9, 9 por 10 a la menos 11. Ya listo, entonces ahí tenemos este ejercicio y ya vamos a ir cerrando, ¿no? Hoy día, ¿qué es lo que hemos trabajado? Bueno, hemos visto la ley de Gauss para el campo eléctrico, cómo se aplica, cómo se determina el flujo. ¿Qué hemos aprendido hoy, no? ¿Cómo se determina el flujo eléctrico aplicando la ley de Gauss? Esto sobre todo, ¿no? E punto diferencial de S es U sobre epsilon. Y ahí va a depender de la superficie que tengo, ¿no? Podría ser una esfera, podría ser un cilindro, la superficie gaussiana que yo construya, ¿no? Y ahí voy a determinar esa superficie, ¿no? Epsilon, recuerde que es una constante, 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Dónde se puede utilizar lo que hemos aprendido? Lo utilizamos constantemente, ¿no? Porque son en realidad campos generados en todo lo que nos rodea y lo utilizamos, ¿no? Para transmitir la señal sin cable. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?